Texcoco, la decisión del presidente, un documental que usted tiene que ver, porque es con su dinero con el que pues se tuvo que hacer frente a una deuda multimillonaria y la verdad una pérdida muy grande del patrimonio de este país. El Centro Espinosa Iglesias realizó este documental. Le presento aquí algunos de sus argumentos principales y volvemos a la mesa para conversar con sus realizadores. Gran mentira. El nuevo aeropuerto me parece una pésima idea. Hay que recordar que el aeropuerto inicia operaciones en 1954. Tiene 70 años. Es un aeropuerto cansado. Es un aeropuerto que está pidiendo a gritos que lo sustituyan o que lo modernicen. Sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México ya no podía crecer porque estaba rodeado por la ciudad. Para cualquier jefe de gobierno, la idea de perderlo, con todo lo que significa de ingreso, de movimiento, de todo, pues, de empleos, de todo, pues es algo en principio inaceptable. Y él sintió que era una buena oportunidad para hacer algo respecto a eso del aeropuerto. La localización de Texcoco no solo era la más aceptable o la más propicia, sino que además era envidiable. Un aeropuerto es la cara de un país. Creo que todos los que estuvimos involucrados, pues fue una gran pérdida que vivimos con mucho dolor. Mis colegas que me ayudaron en esto y yo estamos absolutamente convencidos de que fue la mejor solución. No se cumplió con uno solo de los presupuestos que se tendría que haber cumplido para poder hacer una obra de esta naturaleza, y más aún, se estaba cancelando un proyecto que los tenía todos por otro que no tenía ninguno. Este terreno es nuestro, aquí lo tenemos, es de los militares, y los militares lo pueden hacer sin tener que licitar. Al país le costó chistosito 500,000 millones de pesos. Entonces es un perder. Bueno, pues les agradezco muchísimo a quienes realizaron este documental. Ahora lo vamos a desgranar. Primero, saludo a Julio Serrano, me da mucho gusto, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. También a Juan Prieto Molina, documentalista, director, amigo. Muchas gracias por estar acá. Buen día, y bueno, Ricardo. pues a Alejandro Rosas, que hoy viene con doble cachucha. Es que esta es su sección, en realidad a usted le están quitando su espacio. Bienvenido. Pero además, pues es investigador histórico de este documental. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, como siempre. A ver, si te parece, Julio, ¿por qué hacer un documental sobre Texcoco? Es decir, ya vuelta a la página, dejemos atrás lo que pasó ahí, abracemos el AIFA felices y contentos. Mira, este tipo de ejercicios tienen un antecedente en el CEI. El CEI inició haciendo un documental sobre la expropiación bancaria, con las ganas de entender qué había pasado, las consecuencias, entender de sus protagonistas pues, los puntos de vista, con ganas de entender, Ricardo. O sea, nuestra motivación nunca fue tomar una posición política, sino que sentimos que tiene que haber un registro histórico de decisiones que marcan un parteaguas en la historia de nuestro país. Entonces, te voy a tener aquí un segundo. ¿Sí? El CEI incluso surge como un centro de estudios que trata de comprender la barbaridad que significó la nacionalización de la banca. Exacto. Si no, no existiría el CEI. ¿Encuentran un paralelo entre la nacionalización de la banca y el daño que le hizo a México y el fin del proyecto de Texcoco? Mira, lo que queremos es que la gente decida. Desde mi opinión personal es darle los elementos de los protagonistas. Yo siento que la historia ya ha hecho un veredicto de la explotación bancaria. Fue un desastre. Y yo siento que la decisión de cancelar Texcoco también poco a poco ya se está viendo cuáles son las consecuencias. Entonces, nuestra idea dentro del CEI fue presentarle a la gente que vea y que analice, que escuche a los protagonistas, porque no nada más entrevistamos o no nada más participaron los que estaban en contra de la cancelación. Como viste aquí en el clip que enseñaron, también están los que estuvieron a favor. Entonces, es un poco un registro, entender, escuchar a los protagonistas y a partir de ahí dejar que la historia porque la gente lo entienda y que la historia dé su veredicto. Yo esperaría, déjame
Juan, permito hacerte la pregunta. Yo esperaría que en efecto fuéramos racionales y pudiéramos entender pros y contras. Este es uno de estos temas que nos polariza. O sea, lo pones enfrente y la gente se abre como el mar rojo y pasa Moisés, si es que existe alguien en medio. La gente está a favor o en contra a priori. ¿Cómo haces un documental así? Digamos, si ya sabes que si hablas mal te van a decir que eres de un lado y si hablas bien te van a decir que eres del otro. Mira, me gusta la pregunta. Cuando me invitaron a participar en este proyecto, la primera, digamos, la premisa que se puso sobre la mesa fue justo lo que acaba de mencionar Julio. Es decir, tratemos de entender qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las consecuencias de esa decisión y para ello convoquemos al mayor número de voces posibles. ¿Entrevistaron 40 personas? Más de 50 personas. Más de 50 personas. Para tratar de entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para quienes nos dedicamos a contar historias, el conflicto es un insumo muy apetitoso, ¿no? Eso lo sabes bien, lo sabe bien Alejandro. Protagonista, antagonista, sí. Exactamente. Historia, ¿no? Y esta historia está poblada de conflicto. Y entonces el reto era tratar, digamos, de respetar el nodo, digamos, el corazón de todos los testimonios con los que contamos, ¿no? Que las posturas estuvieran bien representadas en el documental. Y yo remitiría a la gente que esté interesada en este tema a que se meta a la página del SEI, porque ahí puede encontrar, además de los documentales, la colección de 3 volúmenes que compendia todos los testimonios. Y claro, cuando uno ve ese mar de historias, digamos... si yo fuera a hacer una tesis sobre lo que pasó en Texcoco, ahí está todo el material. Ahí está todo el material. No solo el documental, está el material en bruto. Todo el material en bruto. Y es fascinante porque si uno revisa esas historias, ese mar de historias, como diría Cristina Pacheco, y lo pasa por el sedazo, por el filtro de la documentación oficial, de los datos duros, la cosa se pone muy interesante porque tienes una radiografía muy clara de lo que ocurrió. Y hay contradicciones entre lo que se dice y los datos. Muchas contradicciones. Déjame un poco en esta misma hebra, nos encantan estos temas a ti y a mí. A ver, decía hace un momento, esto es un tema que polariza. Un aeropuerto es un lugar donde aterrizan aviones, se baja carga y persona y luego despegan aviones. Nada más. No tiene que ser otra cosa. Y de pronto se volvió el emblema de la corrupción, el emblema de la modernidad. Sí, como si nos estuviéramos jugando el águila, la serpiente y el nopal. En un aeropuerto, que es importante, pero no le dimos demasiada carga y durante demasiados años a ese tema. Fíjate que yo creo que después de haber hecho todo este trabajo junto con Julio, Enrique Cárdenas, Juan, digamos, mi perspectiva histórica me lleva exactamente a pensar que el problema de este asunto del aeropuerto, como de otros, como el Tren Maya o en su momento la nacionalización de la banca, es que se convierten en banderas de gobiernos. Entonces, para mí, por ejemplo, la pregunta que le hacías... partido incluso. Sí, por ejemplo, la pregunta que le hacías a Julio, yo sí encuentro vasos comunicantes entre la decisión del 82, nada más que 42 años después... O sea, de la nacionalización de la banca de López Portillo y esta de López Obrador. Porque lo que de pronto empieza, para mí, a emerger en toda la investigación y en todo lo que son los 4 episodios del documental, es un presidencialismo atroz, entonces, ahora, hace 50 años, es decir, no hemos podido salir de que el presidente, sea quien sea, tiene un poder más allá de lo que debería ser de acuerdo a lo que necesita el país. Entonces, vasos comunicantes, dilapidar, o sea, la manera en cómo un presidente, o sea, no estás hablando de el Congreso, el Senado, los congresos locales, el presidente puede decidir. Y entonces, además, en términos ya propiamente políticos, un aeropuerto, en este caso, se convirtió en la bandera política de López Obrador, de pues, soy yo el que va a decidir sobre esto, aunque lo haya, como se ve claramente en el documental, oye, vamos a hacer una encuesta, si lo hacemos, no lo hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos. La consulta, además, que fue muy irregular. Pero a ver, déjame ponerle números al asunto, ¿no? Porque en el caso de la nacionalización de la banca, pues primero se nacionaliza, el país pierde una enorme cantidad de recursos. Ahora que estaba viendo las caídas de las bolsas, esto, pues en México fue una debacle al día siguiente de aquello. Y luego, pues hubo que pagarle a los banqueros, y, en fin, se hizo un hoyo muy grande. Aquí el presidente López Obrador dijo, nada más nos va a costar 110,000 millones
de pesos, ¿no? Esa era la cifra, y así la estabilizó. Pero las cifras no salen y no salen. Y parece que en realidad nos costó entre 6 y 7 veces más, entre 500 y 600 mil millones de pesos, y todavía contando de su dinero, el de ustedes, es decir, de lo que pagamos como contribuyentes. Y pues sí es un mundo de dinero, con 600 mil millones de pesos, no sé cuántas cosas podríamos hacer, pero varios aeropuertos, alguna que otra Dos Bocas más chica. Por ahí un alguien tren. menciona cuántas UNAMs, okay. ¿Cuántas UNAM serían? 10 veces el presupuesto anual de la O sea, universidad. 10 años de presupuesto de la UNAM. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Yo te diría que... Pues Que te lo quitaron a ti. Está el costo financiero. Bueno, y después hay un costo de oportunidad, que es más difícil de cuantificar. Porque Pero nada más porque las que no se han visto el documental, esa es la cifra que ustedes exponen. Nosotros, es una pregunta complicada, aunque no lo creas, porque ¿qué tanto consideras en el costo? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿consideras los intereses que todavía se van a pagar? Sí. Hay deuda vigente todavía ahorita, como 3.700 millones de dólares, que no se ha pagado. Entonces, esa está generando intereses que están costando. Pero si se paga la deuda en los próximos, no sé, años, entonces esos intereses se cortan. Sumas los intereses hasta cuándo. Entonces hay muchas formas de entender cuánto, pero lo que es un hecho es que si le sumas la cancelación, los intereses que están costando, la IFA. O sea, IFA costó también, eso lo tienes que sumar, porque estás teniendo lo que costó la cancelación, más lo que costó, más el Felipe Ángeles. Más el Felipe. Entonces, yo creo que la cifra, entre todo eso, sí, podrías decir que son fácil, 300 a 500 mil millones de pesos, ¿no? De los impuestos de los mexicanos, porque pues no sale de otro lado. Ahora, está el otro lado. Me gustó la comparación que hicieron con un aeropuerto que tuve oportunidad de conocer, que es el de Estambul. ¿No? Estambul construye un aeropuerto retirado de la ciudad, con muy buena comunicación, a carretera de 6 carriles, es alucinante, y la verdad es que le permitió a Turquía colocarse como un gran hub en la zona, y a Turkish Airlines, por cierto, pues despegar como una línea aérea siempre ha sido importante, pero le permitió a este aeropuerto volverse clave. Todo eso lo perdimos aquí porque pues el AIFA no es un hub como estaba pensado el de Texcoco, y nuestras líneas aéreas la están sufriendo muy en serio. Es notable el incremento que ha tenido, digamos, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Turquía, un incremento creo que del 50% en muy pocos años, ¿no? Está moviendo cerca de 80 millones de pasajeros al año. Y además es un aeropuerto que empezó a construirse justo cuando empezó a construirse el aeropuerto de Texcoco. Son muy semejantes. Los habíamos terminado al mismo tiempo. No, pues, es que lo pudiera ver, las imágenes ahí están, es un aeropuerto bellísimo. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un plan aeroportuario, 3 aeropuertos, que no ha cumplido, digamos, con las expectativas que se plantearon, que planteó la propia Sedena, ¿no? Ellos habían pensado que el primer año de operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles iba a movilizar a 18 millones de pasajeros. No ocurrió. 9, ¿no? 9 millones. Y esas cifras, digamos, 6, optimistas... 6, claro que 6. 6 el último año. Y bajó el número de pasajeros en el ICN, porque se redujeron los slots, como la gente sabe. Entonces, los resultados pues están muy lejos de lo que se había planteado, y cuando uno piensa en el caso de Turquía, pues creo que la respuesta está ahí, ¿no? Es lo que pudo ser, ¿no? Oye, lo que pudo. Y además, Ricardo, ¿el aeropuerto esas o el expectativas? País? Los dos, ¿no? Yo creo que están muy ligados, Ricardo. Alejandro. Oye, pero mira, yo creo que el documental en sus 4 episodios es un documento que desde luego te refiere a la historia, porque no estamos contando desde el 18. O sea, entiendes todo el proceso de los presidentes que dejaron pasar, que era algo que se veía que iba a suceder. El asunto, pero Calderón no le entró. Pero desde antes te das cuenta que era un tema que iba a llegar tarde o temprano, y lo dejaron llegar tarde, ¿no? Pero además de eso, o sea, yo creo que para el espectador y la gente que quiera verlo, está contado por los protagonistas, es decir, no hay una voz en off, no hay un narrador, sino cada quien, lo que arma Juan es perfectamente un hilo conductor a través del diálogo de los especialistas, los que intervinieron, los que estaban a favor, en contra. Entonces, es un documento hoy que ya es histórico y que va a ser una referencia histórica del futuro, pero que va a tener vigencia, yo creo que muchos años, en cuanto no se resuelve el problema que tenemos del espacio aéreo en la Ciudad de México.
Vuelvan ustedes ahí a mencionar el de que no hay manera en que convivan los dos, Benito Juárez y AIFA, que fue una gran discusión en su momento. Ellos decían, no, es que ahora con la nueva tecnología se puede hacer que vuelen a distintas alturas. Eso no se resuelve. Ustedes insisten mucho en que se satura el espacio aéreo porque coexisten en el espacio aéreo los dos aeropuertos. Pues nosotros no, los expertos. No, Ricardo, nosotros no somos expertos. Digamos, estas expectativas, que son, yo creo que delirantes, porque hablan incluso en una tercera etapa de que el AIFA puede mover 80 millones de pasajeros, contradicen, no un poco, radicalmente lo que dijeron los expertos en su momento. Y estoy hablando de la OASI, que lo dijo en 2013, estoy hablando de Mitre, que lo dijo múltiples veces, y estoy hablando de muchos expertos que a título personal lo han dicho. Uno de ellos, Roberto Cove, que para muchos es el personaje que más sabe de temas aeronáuticos en México. Hablan de un crecimiento marginal, no de que fueran incompatibles, sino de que el crecimiento que iba a permitir ese sistema aeroportuario iba a ser muy pequeño. Entonces, como dice por ahí en alguno de los documentales Rosario Avilés, la periodista, gastaste mucho para conseguir poco. Ojalá OASI, ojalá Mitre estén equivocados y en poco tiempo ese problema esté resuelto, pero yo tiendo a creerle a los expertos. Tú estás hablando, o estamos pensando en pasajeros, pero aquí pues damos la noticia a diario y hace 3 semanas daba la noticia de cómo cayó la carga. No solamente pasajeros, o sea, el año pasado ya el AIFA, ese no es un problema de transporte, porque no necesitas un tren para llegar ahí, no es un tema de pasajeros. La carga aeroportuaria cayó el año pasado, tampoco está dando batalla en ese sentido. Te doy un dato rapidísimo, Ricardo, de los pasajeros, y regresando al tema de la comparación con Estambul. Estambul transportó 50 millones de pasajeros en el 2019, y el año pasado más o menos 80. La Ciudad de México, el Benito Juárez, ahí no estaba abierto obviamente la IFA, transportó 50 millones de pasajeros en el 2019 y el año pasado, sumando en la IFA, transportó más o menos 50 millones de pasajeros. O sea, se quedó marginal. Igual. Les agradezco mucho y bueno, pues esta conversación continúa viendo el documental. Me meto a la página del CEI, CEEY.com.mx y ahí puede usted ver estos documentales. Se los recomiendo muchísimo para este fin de semana. Es una película de horror. Anímese a verla. Gracias a los tres por este esfuerzo y por estar aquí con nosotros.